de cuidarse mucho, el clima está ahí cambiando, ya tenemos varios guerreros y guerreras que están enfermas, muchas de los que nos vemos hoy. La semana que pasó había varias personas de aquí con tos, con resfrío, y ahora esos males vinieron sobre otros, y aún yo mismo ando ahí medio con sospecha. No tengo resfrío, nada de eso, pero a veces siento algo ahí en la cabeza como que puede venir alguna gripe, alguna de esas cosas, así que tenemos que tener cuidado. Por muchos años nosotros, hermanos, no sé si ustedes han tomado esa costumbre de aquí de Argentina, pero aunque ahora es costoso, hacemos puchero, Allá esta semana ahí compré osobuco y espinazo, que son esos huesos con algo de... Y entonces vienen los días de las sopas y yo me cocino todo eso y ahí va con papa y zanahoria y zapallo y apio y repollo, medio repollo o uno entero. Y ahora todo eso es oro en polvo, ¿no? Cuesta mucho todo eso. Pero esas cosas son buenas, nos proveen ahí algunas defensas, y mucha agua con limón y todo eso son hábitos ya de este viejo hombre que tienen aquí adelante, Y aquí muchas veces nos atacan la congregación, a veces en pleno verano, ¿no? Esas gripes o resfríos, y a veces porque no se come bien, hermano, Hay que comer bien, no tanto chatarra, un buen pique a lo macho le llena, pero ese no le provee defensa contra estos males, ¿no? Una buena sopa ahí con hueso, esa que a uno los hace transpirar. De paso, a los que nos ven aquí le estamos pasando la receta a los que nos ven a la distancia, Así que bueno, hermano, hay que alimentarse bien, eso es muy importante. Y ahora eso vamos a hacer, pero con la palabra de Dios, Así que hoy vamos a leer bastante en esta mañana, así que quiero invitarles que busquen ahí en Deuteronomio el capítulo 30, ese es el primer pasaje en esta mañana, Deuteronomio el capítulo 30, y una vez que llega ahí vamos a poner la atención en el versículo 19, y así nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio el capítulo 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Y el verso 19 que leímos primero, hermano, dice la palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el tema de esta mañana es definiendo frente a dos opciones. En nuestra vida, hermano, tenemos que aprender a definirnos. Y hoy recorreremos ese camino de definirnos frente a dos opciones que se presentan delante de nosotros. Algunos dicen que cada uno es ingeniero o arquitecto o constructor de su propio destino. Cada uno de nosotros, de acuerdo a las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, vamos construyendo nuestro futuro. A veces nuestras decisiones son sabias, otras veces tenemos comportamiento necio. A veces nuestras decisiones acarrean bendiciones a nuestra vida, nuestras malas decisiones acarrean desgracia, malestar. Dios dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que vamos a elegir nosotros? A veces tenemos en la vida amistades que nos llevan por mal camino, amistades que son malos consejeros, amistades por las cuales nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar,
y nos meten en caminos de pecado y nos alejan de la bendición de Dios. La Biblia dice así: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necio será quebrantado. Así dice Proverbios capítulo 13 verso 20, otra vez: el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necio será quebrantado. Esa palabra quebrantado quiere decir que será traspasado por dolor. Y a veces nosotros construimos nuestra vida alrededor de personas que son incrédulas. A veces nuestras principales amistades es gente malvada, es gente que no ama a Dios, es gente que no anda en los caminos de Dios. Nos comportamos como necios cuando nos alejamos de la comunión de los hermanos, del compañerismo en Cristo, y entonces empezamos a construir un destino malo para nosotros. Y así nuestra vida se desarrolla, golpe tras golpe, tropiezo tras tropiezo, frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, y nunca levantamos cabeza. Pasa el tiempo y no aprendemos las lecciones. Y Dios dice: yo pongo delante de ustedes la vida o la muerte. Yo pongo delante de ustedes la bendición o la maldición. Nuestras decisiones, hermanos, son las que traen resultados buenos. Nuestras decisiones a veces traen consecuencias duras. Y entonces necesitamos, hermanos, saber elegir bien. No debo quedar yo abrazado a la miseria. No debo yo quedar abrazado a la desgracia. Debemos meditar en esto seriamente y profundamente, porque se trata de nuestras vidas. Delante nuestro, dos opciones en las cuales debemos definirlo: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Mi pregunta en esta mañana: con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir, ¿qué cosas estamos atrayendo hacia nosotros? ¿Qué es lo que estamos atrayendo hacia nosotros? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición? Mi primer consejo en esta mañana: mantente cerca de Dios. Mantente cerca de Dios. No hagas locuras. No está la vida para esas cosas. Mantente cerca de Dios. Segundo pasaje, la segunda decisión que necesitamos enfrentar, la estudiaremos en Génesis, el capítulo 3. Si puede ir ahí, por favor. A Génesis, el capítulo 3. Versículo 1, y ahí nos vamos a encontrar con un pasaje y con una historia que nos resulta bastante familiar. Génesis, el capítulo 3 y versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Este pasaje, hermano, vemos cómo el diablo destruyó un lugar ideal, y hoy también lo puede hacer. Ese lugar ideal era el huerto del Edén, pero hoy el diablo puede destruir un lugar ideal como nuestra familia. El diablo puede destruir un lugar ideal como nuestra iglesia. Él sabe cómo hacerlo. La Biblia nos da un anticipo: era astuta más que todos los animales la serpiente. El diablo se metió aquí en este cuerpo de la serpiente y él practicó o demostró allí un gran poder de seducción, de engaño, de astucia. De ese modo se acercó a la mujer y entabló una conversación. Y una de las características del diablo es que él sabe cómo anestesiar, cómo adormecer a una persona.
Y en este caso Eva, sin darse cuenta, se encontró casi en una alegre conversación con el diablo. Y se puso a hablar. Y el diablo vino aquí sembrando duda. Eso es lo que hace. Él viene y siembra duda sobre Dios y su existencia. Él viene y siembra duda sobre la Biblia, para que algunos piensen, ¿será la palabra de Dios? ¿Será este un asunto de hombre? ¿Será esto verdaderamente el mensaje del cielo o será pura literatura humana? Y el diablo viene y siembra dudas sobre la persona de Cristo y sobre la obra de Cristo. Como vimos el domingo anterior en el sermón, él sembró dudas en la gente sobre si Cristo había resucitado o no. Y muchos fueron sobornados y salieron a decir que no había resucitado, que habían robado su cuerpo. El diablo siembra dudas sobre nuestra salvación eterna. El diablo siembra dudas sobre si Cristo vendrá a buscar a su iglesia o no, o si todo eso es pura ilusión nuestra. El diablo siempre está sembrando dudas. Esa táctica le dio resultado desde el principio de todas las cosas, y lo vemos en esta conversación con Eva. Eva le dijo, ¿podemos nosotros comer de todo árbol de este huerto, menos de ese? Dice Dios, ni aún lo toques. Dijo Dios, ni me se acerquen a ese árbol. Y el diablo baja el nivel de la conversación y lo lleva, pero eso debe ser un rumor, me parece que no has oído bien. Y ahí sembró su duda. Eva, no has oído bien lo que Dios había dicho, que si ustedes comen de ese árbol serán como dioses. Y eso lo presenta a modo de desafío. En términos modernos, el diablo le estaba diciendo a Eva, come de ese fruto, no moriréis. Serás una mujer empoderada. Serás una mujer poderosa, una chica súper poderosa. Tendrás mucha inteligencia y serás una mujer tan capaz que seréis como dioses, le dijo. Y la mujer le interesó eso. Aquellas que sostienen lo de la liberación femenina y todo eso, dice, oh, ahí está Eva. Ella tomó la decisión, pero la decisión de Eva trajo desgracia, trajo muerte sobre toda la humanidad. La decisión de Eva le abrió las puertas al pecado en el universo. Y entonces, pasados los siglos, el apóstol Pablo escribe a los romanos, y en el capítulo 5 y en el versículo 12, Pablo le dice a los romanos que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, junto con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que aquella promesa de empoderamiento, de crecimiento, de llegar a ser como un Dios, fue el gran fracaso. Dios dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eva eligió mal en complicidad con Adán, porque Eva eligió la muerte y Eva eligió la maldición. Y esa maldición convive con nosotros y se llama pecado. Y es el pecado lo que nos lleva a la muerte. Esto que parecía una conversación entretenida, no trajo ningún beneficio. Esto que parecía una conversación entretenida, hizo que el hombre perdiera la posibilidad de ser tan santo como Dios. Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. Y el hombre que había sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ahora eligió mal y empezó a ser tan inmundo como el diablo. Y ese es el mundo que tenemos hoy, un mundo inmundo, un mundo putrefacto por causa del pecado, no del pecado ajeno, de nuestro propio pecado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La Biblia habla vez tras vez que todos nosotros somos pecadores. Y aquí estamos nosotros con la necesidad de definirnos entre dos opciones: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿De qué modo estamos eligiendo en estos días? ¿Qué día es hoy? ¿16 es hoy o no?
Hoy es 16 de abril. Hoy, ¿qué clase de decisión estamos tomando para nuestra vida? En el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, ¿qué clase de decisiones estamos tomando? ¿Nuestras decisiones acarrean vida hacia nosotros o muerte? ¿Nuestras decisiones acarrean bendición hacia nosotros o maldición? Un caso más, Génesis capítulo 13. Ahí avanzamos, hermano, a Génesis el capítulo 13. Quiero hablarles un poquito sobre un hombre llamado Lot. Este no era cualquier hijo de vecino, este era el sobrino de Abraham, a quien la Biblia dice que él era el amigo de Dios. Él era el sobrino de Abraham, de quien la Biblia dice que era el padre de la fe. Y mire lo que hace este hombre Lot. Génesis capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Entienden la situación, hermano? Todos nosotros, en el pasado, o quizás hoy mismo, hemos estado envueltos en algún conflicto familiar. O cuando hay que pelear por el ranchito que nos dejaron los viejos, o un terreno, o un auto, o algo. Ay, qué fea que son las peleas familiares, ¿no? Los de las mismas sangres enfrentados por cosas materiales, por herencias y tonterías. Pues algo así estaba pasando acá. Eran dos hombres poderosos, tenían muchos siervos, muchos pastores, tenían mucho ganado. Dice, la tierra les quedó pequeña de tanta riqueza que estaban teniendo. Pero uno de ellos, el mayor, demuestra sabiduría, Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Y habla con su sobrino, le dice: somos hermanos, somos de la misma sangre, ¿cómo vamos a estar enfrentados? Y le dice: elige tú un camino, la vida o la muerte, bendición o maldición. En otras palabras, dice: si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Tomemos distancia y sigamos bien en esta vida. Y entonces observe, aquí viene la lección. Versículo 10. Dice: y alzando Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mira, hermano, esto es lo que mucha gente diría hoy, ahí por las calles: este era un hombre de negocio, era un visionario. Este hombre sabía cómo amasar fortunas. Dice la palabra que Lot alzó sus ojos y vio. El pasaje de Génesis 3 dice: y Eva vio que el árbol era bueno, lo vio y trajo muerte, lo vio y trajo maldición. Y ahora Lot alzó los ojos, y dice la Biblia, y vio la llanura fértil. Sacó cuenta como buen judío, rápido. Dice: agua para los animales, agua para nosotros, pasto verde, no tengo que ir a andar comprando alfalfa por ahí ni nada, ahí tengo el pasto, y ahí tengo, y miren, y el paisaje y todo eso. Y dice: eso quiero, Abraham. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Lot?
tío, dame un tiempo, déjame consultar con Dios el camino que voy a tomar. Déjame hablar con Dios a ver qué me dice, cómo me orienta el Señor. Pero no, él se fue detrás de los ojos que tenían el signo de peso. Esos ojos estaban ahí, impregnados del materialismo. Él vio negocios, riqueza, abundancia y dice, pues allá me voy. No habló con Dios, no tomó tiempo, le faltó sabiduría, tomó la decisión equivocada. Y algunos de ustedes que no conocen la historia dicen, ¿cómo equivocada? Había agua, había pasturas, había todo. Paisajes hermosos, lo tenían todo. Pues necesito acelerar, mire cómo termina esta historia. Versículo 12. Dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué decía Proverbios 13:20? El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Con una forma tímida y lenta se empezó a acercar tiendas y tiendas, negocios y negocios. Y de pronto estaba a las puertas de Sodoma y Gomorra. Y Dios denuncia, dice, la gente de allí es mala en gran manera. El que anda con sabio, sabio será, y el que anda con necio será quebrantado. Y Lot comenzó a mezclarse con la crema de los de Sodoma y Gomorra. No puedo contar toda la historia, usted tiene que seguirla en el capítulo 19. No vamos a ir ahí, pero tiene que, para saber todo el paso a paso. Y de pronto ese capítulo nos muestra a Lot en la puerta de la ciudad de Sodoma y Gomorra con los ancianos. Quiere decir que este hombre no solamente se acercó a la gente malvada y perversa, sino que escaló posiciones en esa sociedad perversa y llegó a ser una autoridad y se sentaba con las otras autoridades en la puerta de la ciudad. Otra vez, igual que en el Edén, la anestesia del diablo. Es lo mismo que hace con nosotros. Nos empieza a sacar de la iglesia, nos empieza a alejar de las reuniones, hasta que empezamos a sentir cierta tibieza en nuestra vida espiritual. Luego nos enfriamos, luego nos congelamos y entramos en un estado de hipotermia, de congelamiento extremo, y no hay forma de volver a la iglesia. Y le llamamos y le visitamos y oramos por usted y sigue en estado de congelamiento como Walt Disney. Congelado está ahí. Dicen que Walt Disney no murió, a él lo congelaron y ahí está, según algunos, ahí está vivo, pero está bien muerto hace largo tiempo. Y así es la vida de muchos creyentes, hasta que hablan con el predicador y le dice, cuénteme usted, ¿qué me pasó? No, cuénteme usted, que fue el que tomó las decisiones. Usted fue el que se fue acercando. Le dijimos, no se junte con esa gente perversa. Varias veces le hemos dicho a algunos varones, no se acerque con esa filistea. Es hermosa, mire cómo se maquilla, trabaja, se perfuma, es atractiva, tiene todos los encantos, pero no tiene a Cristo. Entonces usted juega con la posibilidad de que la va a traer a la iglesia, pero después usted termina en los bailes, en los carnavales, en los antros de perdición junto con ella, y en vez de participar en la mesa de la comunión, en la cena del Señor, anda tomando Brahma, Heineken y qué sé yo qué otros orines del diablo andan por ahí. Como Lot, van acercando las tiendas, sus negocios, hasta Sodoma y Gomorra. ¿Quién les acompañó en todo ese trayecto? El diablo. Porque usted, igual que Eva, entró en una conversación amable con el diablo. Dice, tiene onda la serpiente, mire cómo habla, mire el lenguaje que usa, mire los temas que me plantea la serpiente, qué bárbaro. Hasta que ella le pone su veneno mortal y se terminó su vida cristiana. Y ahora anda revolcándose en el pecado y la miseria. Y usted dice, es que los hermanos no oraron por mí. Otro levanta la voz y dice, que yo me fui al mundo porque nunca me visitaron los hermanos.
Es que yo fui al mundo porque nunca me dejaron cantar en la iglesia, porque nunca me dejaron predicar, y tienen toda una lista de argumentos. No, usted se fue al mundo porque tomó una mala decisión. Dios le dijo, determine, aquí tiene la vida o la muerte, aquí tiene la bendición y la maldición, y usted agarró por el mal camino, por decisión propia, por elección personal. No ande buscando culpables, usted es el culpable de sus decisiones. Wow, está tremendo esto aquí, ¿no? Pero tengo más todavía, solamente para los que no conocen la historia de Lot. Dios tuvo misericordia de él. Yo creo que lo hizo más por su tío Abraham, pero Dios envió ángeles a que lo sacaran de esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Esas cosas, esos privilegios no los tenemos en nuestra vida, aunque bíblicamente la doctrina enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro cada día. Usted no lo ve, pero él está ahí. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, dice el libro de Salmos. Pero Dios lo vio como un privilegiado y le mandó un par de ángeles ahí para que lo sacara. Y el hombre andaba dando vuelta. Sus yernos se burlaban de él. No lo tomaban en serio porque había perdido toda la autoridad espiritual. No era respetado porque no tenía autoridad moral. Andaba ahí todo rodeado de homosexuales, viendo esa práctica que siglos después el apóstol Pedro escribió sobre este hecho y habló allí acerca de Lot, que estaba conviviendo con la nefanda, esa palabra usa la nefanda conducta pecaminosa. Y el varón de Dios, nada, violín en bolsa, calladito, no decía nada. Y los ángeles ahí empujándolo porque Dios había tomado una decisión, iba a destruir esos pueblos con fuego y azufre. El juicio de Dios iba a caer en esos pueblos pecaminosos. Finalmente, para los que no conocen la historia, los ángeles le dijeron, salimos de la ciudad, nadie mira hacia atrás, nadie puede mirar atrás. Pero la mujer de Lot quiso darle una última mirada a sus riquezas materiales, a sus propiedades. Quiso darle una última mirada al banco donde tenían sus depósitos. Y se transformó en una estatua de sal. Ya conocen esa historia, ¿no? Se transformó en una estatua de sal. Y ahí está hasta el día de hoy la estatua, Eso no es un cuento para los niños de la escuela dominical. Ahí está realmente, como un testimonio de una mujer que ni su nombre nos enteramos, pero sí supimos que se transformó en una estatua de sal por desobedecer la palabra de Dios, porque Dios cuando nos habla en serio, hermano. Dios no es como nosotros, que hasta aún cuando le dice, te invito a un asado el domingo, ay, déjamelo pensar, déjamelo que lo hablo con la familia. Somos todos así indecisos. Pero Dios cuando habla en serio. ¿Es así o es así? ¿Es vida o es muerte? ¿Es bendición o maldición? No hay grises, no hay medias tintas. Y discúlpeme que no sé hablar en chino, si no se lo diría en chino. Porque necesitamos entender eso, hermano. Y cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que las hijas de Lot lo emborracharon en una cueva y tuvieron relaciones con su padre. Y nacieron hijos que fueron las cabezas de pueblos que se levantaron contra el pueblo de Dios. Una historia triste, muy triste. Todo empezó cuando vio la llanura, el agua, los negocios. Se preocupó de su vida física y se despreocupó de su alma. No le dio atención a su alma. Y ahí estaba. A ustedes y a mí, cada día, la vida nos pide que nos definamos frente a dos opciones. Ya vimos a Eva, ya vimos a Lot. Y ahora quiero que por un momento me acompañen al libro de Josué, el capítulo 24. El libro de Josué, el capítulo 24. Para los más nuevos les cuento cuando Dios libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Salieron liderados por Moisés, pero quien le acompañaba en todo lugar era un joven llamado Josué, hijo de Nun. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, mas la vio
Dios se la mostró desde el monte Nebo. Esa es la tierra que va a entrar tu pueblo. Pero como Moisés hizo algo indebido, Dios le pidió que le hablara a la roca para que le diera agua para 3 millones de personas y todo el ganado. Y Moisés, como estaba enojado con su gente por los reclamos, no le habló a la roca, sino que la golpeó. Y la roca les dio agua para todo, pero no con el método de Dios. Y Dios lo castigó y le dijo, no vas a entrar a la tierra que les prometí. Pero sí se la hizo ver para que Moisés supiera que Dios hablaba en serio y la tierra estaba ahí. Entonces entramos en el libro de Josué, el capítulo 1, y Dios le dice esto a Josué. Le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Amén. Prepara al pueblo, porque en 3 días cruzarás el río Jordán. Moisés fue el líder para cruzar el Mar Rojo. Ahora del otro lado del río Jordán estaba la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le prometió. Y el líder para entrar a esa tierra iba a ser Josué. Como las aguas se abrieron en el Mar Rojo, del mismo modo se abrieron las aguas en el río Jordán y el pueblo entró ahí. Los años pasaron. Y como siempre, hermanos, los comienzos son buenos. En la vida espiritual nosotros disfrutábamos del primer amor en Cristo. Cristo me salvó, perdonó mi pecado. Y a veces cargábamos cada pecado nosotros, hermanos, de esos que duelen, de esos que causan vergüenza profunda. Y de pronto ese alivio, la sangre de Cristo me lavó, me limpió de todos mis pecados. Nací de nuevo, soy nueva criatura. Ahora vengo a la iglesia y canto. No está con maroyu y esas cosas. No, aquí está en la iglesia. Ahora cantamos cosas lindas. Ahora tenemos vida espiritual, no andamos nada zapateando de salay y de cositas, estamos en otra cosa. Ya no tenemos a la cita, ahora tenemos la Biblia aquí. Y ya sabe usted todo eso. Y Cristo nos salvó y arrancamos bien. Y le dije al amigo o a la amiga del trabajo, conocí al Señor, estoy yendo a la iglesia, ven conmigo. Y vino usted con su amiga y así sucesivamente. Pero después ya no vimos más ni a su amigo ni a su amiga y ya ni lo vimos más, usted tampoco. Y el fuego se apagó y empezamos a seguir al Señor de lejos hasta que nos apartamos definitivamente, hasta que nos sentimos asfixiados en la vida otra vez y no encontramos salida, y un día recuperamos la memoria y se ve a llamar al predicador a ver si todavía está ahí. Y venimos a la iglesia de nuevo, malheridos, lastimados, todo. Cosas que podríamos haber evitado caminando correctamente con Dios. Los años pasaron. Ya estaban en la tierra prometida, disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero hubo tropiezos. Habían algunos que habían querido volverse a Egipto para volver a ser esclavos. Y así el diablo va a venir aquí a nuestros cultos y le va a hablar a las hermanas y decía, ya hay un baile nuevo, ahí tenemos que ir. Avenida Rivadavia, Liniers, ahí está el colectivo, te dejan la puerta, todo, las comodidades. Va a venir a los hombres y dice, ya tenemos un boliche nuevo, hay un mostrador de lujo, ahí sirven las bebidas de esas espirituosas que remueven el alma, vamos allá, los muchachos. El diablo viene acá a la casa y habla con la gente. Cuando el predicador habla, el diablo también está hablando. Ese no está hablando en serio. A veces le va a decir en su oído, este está muy fanático, ese no es tan así. Ya le dijo la serpiente a Eva, come del fruto, no moriréis, le dijo. Pero Dios le dijo que sí iban a morir. ¿No? Y el predicador le dice esto, pero el diablo le está hablando en el otro oído. Y le limpia el oído, dice que entre bien por aquí la palabra y salga por el otro. Y entonces ahí estaba Josué, ya pasaron los años, estaba viejo Josué. Estaba avanzado en edad. Pero él tenía sus convicciones, él estaba firme en el camino del Señor. Ya peinaba canas, habían pasado muchos años. Y entonces dice él, tengo que hablar con mi pueblo. Y les voy a hablar porque los amo. Y les voy a hablar porque realmente están yéndose por mal camino. Les voy a dar un mensaje que les duele, pero que les va a hacer bien. Y se pone ahí debajo de un árbol. Observe, capítulo 24, versículo 14. Dice la Biblia, Josué 24, verso 14. Ahora pues temed a Jehová
y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba viejito, pero todavía tenía polenta, tenía energía Josué. Y le dice, hubo 2 etapas negativas en nuestra historia. 430 años de esclavos en Egipto. Nuestros padres, nuestros abuelos sirvieron a los dioses de los egipcios, a las ranas, a las moscas, todos esos dioses raros que tenían. Y luego 40 años en el desierto, llenos de tropiezos, llenos de rebeldía, donde un pueblo que no quería aceptar la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y ahora que ya estamos en la tierra prometida, que tenemos todas las bendiciones que Dios nos da, hay algunos de ustedes flojeando, hay algunos de ustedes con volverse al pasado, al otro lado del río y al otro lado del mar más atrás. Quieren volver a aquellas costumbres mundanas de los egipcios. Quieren volver a tener el corazón de los padres en el desierto, que se rebelaron y todos quedaron muertos en el desierto. Más de 3 millones en esos 40 años. Solamente 2 personas de las que salieron de Egipto, 2 personas, hermanos, entraron a la tierra prometida. Caleb y Josué, de más de 3 millones que salieron. Porque todos los otros quedaron postrados en el desierto por diferentes rebeldías que tuvieron a Dios. Y otra vez florece aquí en el texto: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el anciano Josué, escogeos ahora a quién vais a servir. Es lo que dice el texto. Escogeos hoy a quién vais a servir. En otras palabras, la decisión que ustedes tomen va a traer vida o va a traer muerte. La decisión que ustedes tomen va a traer bendición o maldición. Pero él dice, escogeos a quién van a servir. Pero antes de salir de la sombra de este árbol, yo quiero decirles que yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow. Eso se llama convicciones. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, convicciones, bien definido. De eso estamos hablando desde el comienzo, definiéndonos, hermano, frente a 2 opciones. Cada uno de nosotros tiene que definirse. Como dije al principio, somos el constructor de nuestro destino. Nuestras decisiones traerán vida o muerte, bendición o maldición. Dice Josué, escogeos a quién vais a servir. Pero acá hay un hombre que está en serio en la fe. Acá hay un hombre que está bien plantado delante de Dios. Y sépanlo todo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No tenemos mucha gente así en nuestros días. Gente bien definida. Hoy en los púlpitos se llenaron de payasos que entretienen a la gente, cumpliendo lo que dijo aquel gran predicador de Londres, Carlos Spurgeon, hace casi 150 años atrás: llegará el día en que en los púlpitos no habrá predicadores, sino que habrá payasos, no habrá pastores, habrá payasos entreteniendo las cabras. Y eso es lo que se ve en las iglesias hoy. La palabra de Dios no es predicada, porque el pueblo de Dios se está tomando malas elecciones, se están abrazando a la muerte, se están abrazando a la miseria, están despreciando las bendiciones que Dios nos ofrece. Escogeos hoy a quién vais a servir. Tengo que acelerar, hermano. Todavía tengo que enfrentarlo a 3 opciones más. La que sigue en Mateo capítulo 7. Si puede ir hasta ahí, por favor. Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Y una vez que llegamos ahí, versículo 13. Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 13.
Es el Señor Jesucristo el que está hablando allí. Observe cómo dice la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 13. Dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva. ¿A dónde, hermanos? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos, dos puertas, dos destinos diferentes. Otra vez, dos caminos, dos puertas, dos destinos diferentes. En otras palabras, el texto está diciendo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Lo que no quiero que perdamos de vista, que cuando comenzamos a leer el texto de Deuteronomio, Dios dijo: pongo a los cielos y a la tierra por testigo. Y ahora Dios ha puesto predicadores que dan testimonio de estas cosas, para que la gente no tenga argumentos a modo de excusa delante de Dios. Nunca escuché eso, nunca supe eso, nunca me enteré, nadie me contó. Antes era el cielo y la tierra los testigos. Hoy es la palabra de Dios. Nos habla de dos caminos, de un camino ancho que muchos andan por él. Ese es el rebaño del diablo. El diablo está guiando ese rebaño, liderando. Y ese camino ancho de la perdición, la última estación, se llama infierno. Ese es el depósito final de las almas que andan en el camino ancho. Ese camino ancho, hermanos, la Biblia nos advierte de este modo. Dice el libro de los Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 12. Dice: hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho. ¿Y cómo sigue? Pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece derecho, están en el camino ancho, se sienten bien acompañados por las grandes multitudes. Ahí están en sus grandes recitales mundanos, ahí están en los boliches bailables repletos, ahí están en los estadios de fútbol, ahí están en sus carnavales y piensan que como aquí están las grandes mayorías, estamos por buen camino. Pero la Biblia dice: hay camino que en la vida al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi exhortación es: revise bien usted esta mañana en qué camino está. Revise usted su propio camino. ¿Por dónde está llevando sus pasos? Si sus pasos le están llevando a la muerte, o sus pasos están llenos de vida. Si sus pasos están caminando en la bendición, o usted está pisando firme en las maldiciones. Hay caminos en la vida. Al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Qué triste es vivir toda una vida y llegar al final y me encuentro abrazado a las llamas del infierno. Y me tomo la cabeza en el tormento. ¿Y qué voy a decir? Pero yo fui una buena persona. Yo estudié. Dios habla con mis vecinos. Yo era bueno, era solidario. Oh, habla con los compañeros. Yo compartía la bolsita de coca. Era generoso, amable. Fíjese bien en qué camino anda. Porque el camino ancho que muchos andan, ese lleva a la perdición. ¿Por qué tenemos poca gente en las iglesias? Y a veces algunos dicen: ¿por qué no se llenan nuestros cultos? Porque el camino ancho de la perdición, ese es el que está lleno. La gente que sigue al Señor no son las grandes multitudes. Los que siguen al Señor no son las grandes mayorías de la población de este mundo. La Biblia habla en términos de manada pequeña, rebaño pequeño, remanente fiel, refiriéndose a grupos pequeños. Dos caminos, pero gracias a Dios hay un camino angosto y hay una puerta que es estrecha.
y pocos son los que entran, y ese lleva a la vida. Asegúrese usted en esta mañana que está en ese camino angosto, que está pasando esa puerta estrecha, que es la que le lleva a la vida eterna, a la salvación eterna. Y para estar seguro de ese camino y de haber pasado esa puerta de la salvación, tiene que haber creído en Jesucristo como su Salvador. La puerta del cielo. No tengo un texto para respaldarlo, pero tengo en la Biblia el concepto. Tiene una forma de cruz. Si usted no pasa por la cruz, en donde Cristo murió por nuestros pecados, usted nunca va a poder entrar al cielo. Por eso yo les digo, la puerta de la salvación tiene forma de cruz. Tengo que pasar esa cruz y ser salvo por Cristo, sentir que mis pecados son perdonados, lavados en su sangre preciosa, sentir que Él me da una vida nueva. Ese sentimiento no es una emoción pasajera, es algo real, un hecho concreto. Creí en Jesús como mi Salvador, nací de nuevo, soy nueva criatura, soy hijo de Dios, soy heredero de la vida eterna. Pero eso sucede cuando tengo a Cristo. Algunos levantan la voz y dicen, pero yo tengo mi religión. Ya los abuelos me inculcaron la religión. Mis padres eran muy religiosos. Usted puede estar lleno de religión, pero no tiene nada de salvación. Porque la salvación se consigue conociendo a Cristo. Por eso dice la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y el versículo 12, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es en Cristo. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 2 y habla acerca de un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Jesús es el Señor. Pero antes dijo Dios, dice que le dio un nombre que sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Ese nombre significa el Salvador. Y espero que usted lo tenga en su vida en esta mañana. Porque la presencia de Jesús como nuestro Salvador es la certeza que nos sacó del camino ancho de la perdición y hoy nos permite transitar en el camino angosto de la vida eterna. Determinaciones sobre dos opciones que Dios pone frente a nosotros: vida y muerte, bendición o maldición. Y entremos ya, mis hermanos, en la recta final. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde dice eso? ¿Fuerte? Ahí está, ahí lo va a encontrar. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad, no uno de los caminos. Él es el único camino al cielo, Él es el único camino de salvación. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, no una de las verdades. La gente dice, ¿quién tiene la verdad? Los testigos de Jehová, los adventistas, los romanos, los presbiterianos, luteranos. Jesús dice claramente, yo soy la verdad. Y Él dice, yo soy la vida. El hombre que venció a la muerte, dice, yo soy la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino al cielo. Usted debe estar seguro de que anda en ese camino en esta mañana. Necesita tener esa certeza. Pues el mismo Jesús, en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 14, Él comienza diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo voy a preparar lugar para vosotros. La pregunta es, ¿lo prepara para usted o se va a quedar en el camino ancho de la perdición? Pero si usted está en el camino angosto de la salvación, hay una morada celestial preparada por Jesús. Puedo asegurar que no hay mejor arquitecto, no hay mejor ingeniero, no hay mejor constructor que Jesús. Siempre me conmueve ese pasaje. Porque durante mi niñez y la adolescencia vivíamos en una casita de latas y maderas así, con piso de tierra, y vivíamos en la pobreza. Pero por la gracia de Dios y por la obra de salvación de Cristo, voy a heredar mansiones celestiales. ¡Wow! Mansiones celestiales. Asegúrese, si usted está en el camino angosto de la salvación, hay mansiones celestiales para usted. Y la última determinación frente a dos opciones.
le llevaré a dos pasajes finales. El primero en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. A ver si encuentra. 2 Tesalonicenses, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí, la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Observe cómo dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:7. Dice la palabra: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este pasaje sentencia que llegará el día en que el Señor Jesús vendrá con sus ángeles. Dice, y Él va a dar retribución. Esa palabra retribución debe traducirla como juicio, como castigo. Y esa retribución o castigo es para aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. En otras palabras, para aquellos que dicen, ustedes van a la iglesia porque son flojos. Ustedes van a la iglesia porque ahí le lavan la cabeza. Ustedes van a la iglesia porque ahí le sacan plata. Ustedes le van a la iglesia porque escapan de la realidad, de la vida, y tantas tonterías nos dice la gente. A esa clase de gente, por no haber creído en Cristo, por no haber obedecido en el Evangelio, Dios le dará su juicio. La Biblia habla de la palabra ira, que caerá sobre los malvados. Y dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, que el Señor Jesús viene. Hay un cielo, hay dos opciones, un cielo y un infierno. Y ahora el turno de la pregunta es, ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿Qué argumentos tiene usted en esta mañana para demostrar que va a estar en el cielo? Si tiene a Cristo como el Salvador, argumento suficiente. Pero cualquier otro argumento que tenga, lo va a depositar en las llamas eternas. Observe cómo lo explicaba el apóstol Pedro. Ya no es más largo esto, aquí ya vamos para lo final. Dice aquí el apóstol Pedro, en su primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Así que la primera opción es el cielo. Dice que esta esperanza se ha hecho real el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso ya predicamos el domingo anterior. Él resucitó. Y ese, yo dije en este púlpito, eso, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitó y ahora, como Él se levantó sobre la muerte, dice que nos sembró en nosotros una esperanza viva, no muerta. Y esa esperanza consiste en que vamos a heredar un cielo, y Él describe ahí con 3 palabras que no usamos mucho en nuestra lengua, pero dice ahí, cuando cita el versículo 4, incorruptible. Hoy se habla de mucha corrupción en los diferentes gobiernos y en diferentes lugares, pero aquí la palabra incorruptible significa que es algo que no se puede volver putrefacto.
La herencia que nos espera siempre conservará la mejor fragancia. Incorruptible, no hay forma que algo se corrompa. Dice la Biblia que una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. En esa herencia que nos espera no hay lugar ni para una mosca. Es la mejor fragancia, dice la Biblia, incorruptible. La segunda palabra que usa ahí, incontaminada. No hay forma que se contamine porque no habrá lugar para el pecado. El pecado que es nuestra tortura, el pecado que es nuestro enemigo, que nos aplasta y que nos humilla. No entraremos ahí con nuestro pecado, llegaremos al cielo con un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, donde no habrá lugar para el pecado. Qué maravilla, ¿no? Incorruptible, incontaminada. Y ahora acerca de esa herencia dice, es inmarcesible. ¿Qué será eso? Quiere decir que no se marchita. Es una herencia que no se marchita, siempre es conservada en el mejor estado. Eso Dios preparó para los que están en el camino angosto de la salvación. Eso es lo que Dios preparó para los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Hay muchos detalles. Determinación frente a dos opciones. ¿Elegiría usted el cielo? Tiene que elegir a Jesús como el Salvador para estar en ese lugar. Y la parte más desagradable, pero soy predicador y tengo que decirlo, se llama infierno. Una lectura, una breve descripción y el final de nuestro mensaje. En el Evangelio de Marcos, por favor, el capítulo 9. Y ahí vamos a terminar nuestro mensaje. El Evangelio de Marcos, el capítulo 9, dice la palabra de Dios, versículo 43. Marcos 9, verso 43. Dice el Señor Jesucristo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo primero que debo decir, este pasaje no habla de una mutilación literal. Es decir, que si usted peca, no tiene que cortarse ni los brazos, ni las piernas, ni sacarse los ojos. Esto es una analogía, o si prefiere una alegoría, no es literal. Pero la Biblia está hablando acá, tus manos, esta mano que toca lo que no es nuestro. Hay gente que mete la mano en la lata. Hay algunos que son ladrones de guantes blancos y hay otros que se roban una aguja, un hilo en el taller. ¿Me entiende? Dice Dios, algo hay que hacer con esa mano. No puedes robar, porque los que tienen esa clase de conducta les espera un lugar que se llama infierno. Ahí, cuando la Biblia da toda la lista en Apocalipsis 21:8 y habla allí de los hechiceros y de los homicidas y los ladrones y una lista tremenda. Dice el Señor, hay un infierno donde el fuego no se apaga y donde el gusano nunca muere. Ahora yo quiero que usted entienda bien lo que está hablando la Biblia. Hay muchos líderes religiosos que piensan que esto es una figura, pero el infierno es literal. El infierno existe. Ese lugar, dice Mateo 25:41, fue creado para el diablo y sus ángeles. Ese fue el origen del infierno. Ese texto lo dice. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero luego ese lugar le abrió las puertas y la sigue teniendo abierta para todos aquellos que viven como el diablo y sus demonios. Y dice que ese lugar, la gente está allí en un estado de conciencia. Saben bien que están ahí. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, habla de un hombre rico que está en el Hades. Hades, la palabra griega para infierno.
Y dice 3 veces en ese pasaje el hombre rico que él está en un lugar de tormento. Él lo identificó a Abraham. Le dice, Padre Abraham. Lo identificó a Lázaro. Le dijo, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en este lugar de tormento. Y luego sigue hablando ese rico en el infierno con Abraham. Y le dice, manda a alguien a mi casa para que les testifique porque tengo 5 hermanos, dice él. Todo su estado de memoria espléndido estaba. Un estado de conciencia total. Y en ese lugar, dice el hombre rico 3 veces, estoy en un lugar de tormento. Jesús describe el lugar. Dice allí el fuego nunca se apaga, tormento. El gusano nunca muere. Algunos de ustedes que ven un gusano en la cocina y se suben a la silla y a la mesa y gritan a los vecinos, traigan la escoba, traigan algo, hay que hacer. A ese lugar está lleno de gusanos, metiéndose en las narices y las orejas, y ya imaginan. Qué tremendo, ¿no? 3 veces dice el Señor. El ojo, la mano, los pies, te pueden llevar a un estilo de vida que le va a depositar en ese lugar de tormento eterno. Volvemos al principio. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y mire cómo termina el versículo 50. Quiero que vea eso. Versículo 49 y 50. Dice verso 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ahora dice ese verso 49, todo será salado con sal. Porque hay algunos utilizan términos como aniquilamiento y que todo ahí el hombre se vuelve cenizas y cosas. Pero cuando habla que todo en ese lugar será salado con sal, ya todos nosotros sabemos, en Salta, en Jujuy, en Bolivia, el charqui, cómo lo conservamos a esa carne por tiempo, con qué elemento, con qué ingrediente, con sal. Es lo que Jesús está diciendo. Todos los que están allí en ese lugar serán salados con sal, sus cuerpos se conservarán íntegros y el sufrimiento será total. Los predicadores modernos dicen, nosotros no hablamos de este tema porque la gente se asusta. Pero los predicadores de la Biblia dicen, Dios nunca nos va a permitir que ocultemos la verdad. Aquí no queremos que nadie se asuste, simplemente que despierte a la realidad y que usted tiene que determinar sobre 2 opciones, el cielo o el infierno. Para ir al infierno no tiene que hacer nada, ya nuestros pecados nos están llevando allí. Pero para ir al cielo necesitamos a Jesucristo como el Salvador. Y usted puede invitarlo en esta mañana a Jesús, que Él venga a su vida, en este mismo lugar, y que Él limpie su pecado y le dé esa salvación eterna que Él promete. Porque la Biblia dice y repite con claridad que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. En Cristo hay vida eterna. Usted necesita salir de este lugar seguro de que tiene al Salvador, que está en el camino ancho, que está en el camino de la vida, que está en el camino de la bendición. Usted necesita salir de este lugar seguro, que es un heredero de la vida eterna en Cristo Jesús. Determinaciones frente a 2 opciones. ¿Qué va a elegir usted en esta mañana? Yo sé que algunos a las apuradas dicen, no, yo quiero la vida, pero vive un estilo que le lleva a la muerte. Otros dicen, no, yo quiero la bendición, pero sus pasos le llevan por caminos de maldición, sus decisiones. Olvídese de echarle la culpa a otros. Todos nosotros somos dueños de nuestras decisiones y cada uno debe de responder delante de Dios por las decisiones. Quiero bajar de este lugar diciendo que Dios es bueno y es su misericordia los que nos tiene aquí en esta mañana. Es su misericordia y su amor inmenso el que perdonó tantos pecados, hermanos. Qué pecados terribles que acompañan nuestra vida. Cuántos secretos que nos atormentan. Pero cuánto alivio recibe el alma que tiene a Cristo saber que nuestros pecados fueron lavados, fueron perdonados en esa sangre preciosa. Lo hemos cantado aquí en esta mañana.
esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Si usted no tiene a Cristo, venga a Él en esta mañana. Crea en Jesús. Háblele en palabras simples pero sinceras. Dígale: soy un pecador o una pecadora. Me arrepiento y creo en ti como mi Salvador. Desde un corazón sincero, eso ya es suficiente para tener perdón de Dios y salvación eterna en Cristo. Si todos nos ponemos de pie, por favor, vamos a hablar con Dios en esta mañana. Vamos a pedir que Él nos ayude, que con firmeza tomemos buenas decisiones en nuestra vida, que podamos tener las convicciones como las tuvo Josué, que llegó a la vejez y él estaba firme en su decisión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que aparecerán las tentaciones. Yo sé que el diablo no quedará de brazo cruzado y querrá sacarme de la iglesia y querrá sacarme del camino del Señor y del camino de la fe. Yo sé que el diablo tiene propuestas para alejarme de mis hermanos en la fe, de mi familia en la fe. Yo sé que el diablo trabaja y sé que él es engañoso y tiene su poder de seducción. El diablo siempre tiene sus propuestas, pero todas ellas nos meten en camino de muerte y en camino de maldición. Todo lo que el diablo nos propone, que parece bello, termina en ruina. Por eso, al orar en esta mañana, tenemos que pedir a Dios que seamos sabios y que tomemos decisiones que nos traigan vida y que tomemos decisiones que acarren bendición hacia nosotros. Nuestras almas están necesitadas de bendiciones del cielo. Vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo malvado y perverso, dice la Biblia. Esta es una generación perversa y necesitamos tener una decisión sabia y tener bendición de Dios en nuestra vida. Los mayores tenemos que decidir con firmeza, porque detrás nuestros está nuestro hogar, detrás nuestro están nuestros hijos. En mi caso, detrás mío están mis nietos y lo que vendrá después. En una decisión en esta mañana, que sembremos bendición para los nuestros en el futuro. Una decisión en esta mañana que nos traiga todas las grandes bendiciones del cielo. Hablemos con Dios, hermanos, en esta mañana. Y queremos darte las gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias que podemos predicar al estilo antiguo. Porque en esas sendas antiguas está la seguridad de nuestro buen caminar, de nuestro buen andar en esta vida. No tenemos un culto moderno. No tenemos aquí danzas, bailes, no tenemos luces de colores ni humo. No tenemos aquí música estruendosa. Porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Y que es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y oramos para que esa palabra haga una obra en nosotros. Que podamos ser más fieles y más firmes y más obedientes, que podamos ser mejores cristianos, que el mundo pueda notar de que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo, que es su templo. Bendice tu palabra, Dios. Ayúdanos a decidir por el buen camino en esta hora. Y si hay alguien aquí entre nosotros que aún no conoce a Jesucristo como el Salvador, que tú obres en su corazón y le guíes, Dios, al arrepentimiento de sus pecados y pueda confiar en Jesús como el único y suficiente Salvador. Bendícenos en esta mañana, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga, hermano, su palabra, que Dios bendiga sus vidas. No se demore, hermano, en tomar decisiones.